En el mundo han existido grandes naciones que han sido superpotencias, desde los grandes imperios hasta países actuales, es por eso que te presento las 9 superpotencias más poderosas de la historia. Número 9. Imperio Persa. Persia es una región histórica de Oriente Medio, con una gran extensión territorial al este de Mesopotamia, lo que hoy en día es Irán. El ejército persa se caracterizaba por 2 cosas, destreza y puntería. El ejército personal se componía de soldados entrenados para la batalla llamados los inmortales. Era un ejército de 12.000 hombres, la guardia del rey eran los 10.000 inmortales, se les decía así porque cada vez que caía uno era repuesto por otro de la reserva. Su líder más importante fue el rey Darío I y su período de duración fue del año 331 a 550 a.C. Número 8. Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo una gran extensión territorial, abarcando gran parte de Europa, Medio Oriente y el norte de África. El mando supremo del ejército correspondía al emperador. El ejército romano estaba compuesto por hombres bien entrenados. Su líder más importante fue el emperador Trajano, y tuvo un período de duración del año 27 al 476 a.C. Número 7. Imperio Mongol. El Imperio Mongol fue, por estrecho margen, el segundo imperio más extenso de la historia y el primero entre los constituidos por territorios continuos, con una extensión máxima de unos 33 millones de kilómetros, abarcando desde la península de Corea hasta el Danubio, y albergando una población de más de 100 millones de habitantes, incluyendo a algunas de las naciones más avanzadas y pobladas de la época, como China, Irak, Irán y los países de Asia Central y Asia Menor. Su líder más importante fue Gengis Khan. El ejército mongol fue durante los siglos XII y XIII el mejor del mundo por su movilidad y estrategias, que lo hicieron temible entre sus coetáneos. Gengis Khan y otros militares mongoles introdujeron varias innovaciones que permitieron a su ejército conquistar vastos territorios, aun estando en desventaja numérica durante las batallas que libraron. Su período de duración fue desde el año 1206 a 1368. Número 6. Imperio Español. El Imperio Español o Monarquía Universal Española fue el conjunto de territorios españoles gobernados por las dinastías hispánicas, sobre todo entre los siglos XVI y XVII. Otros nombres utilizados para designarlo son monarquía hispánica o monarquía española. Tras el descubrimiento de América en 1492, España exploró y colonizó grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México, y el Caribe, hasta Centroamérica, y la mayor parte de Sudamérica. Su líder más importante fue Felipe II. El Imperio Español alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo XVIII, aunque su máxima expansión se produjo entre los años 1580 y 1640, durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, período en el que tuvo lugar la unión dinástica con Portugal. Durante este período fue la mayor extensión territorial de una civilización bajo una monarquía en la historia. El español fue el primer imperio de alcance mundial o global al abarcar grandes extensiones de territorio que no se comunicaban por tierra en todos los continentes, a diferencia de otros grandes imperios anteriores como el romano o el mongol. Además de ser el primer imperio global de la historia, su período de duración fue desde 1492 hasta 1898. Número 5. Imperio francés. El primer imperio francés, conocido comúnmente como Francia Napoleónica, Imperio Napoleónico o simplemente Imperio francés, fue un estado soberano que incluyó en territorio una gran parte de Europa occidental y central. Tuvo además numerosos dominios coloniales conocidos como Francia de ultramar y estados clientelares. Abarca la totalidad del período conocido como la era napoleónica. La Grande Armée fue el ejército comandado por Napoleón durante las guerras napoleónicas. Originalmente, la Grande Armée consistía en 6 cuerpos bajo el mando de los mariscales de Napoleón. A medida que Napoleón conquistaba más y más territorios del continente, el ejército aumentaba de tamaño, hasta alcanzar un máximo de 600.000 hombres en 1812, justo antes de la invasión de Rusia en la Guerra de la Sexta Coalición. Su líder más importante fue Napoleón Bonaparte y tuvo un período de duración de 1605 hasta 1962. Número 5. Imperio Británico.
El Imperio Británico comprendió los dominios, colonias, protectorados y otros territorios gobernados o administrados por el Reino Unido durante las primeras décadas del siglo XX. El Imperio Británico abarcaba una población de cerca de 458 millones de personas y unos 29 millones de kilómetros de territorio, lo que significaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras emergidas. Ello lo convierte en el segundo imperio más extenso de la historia después del Imperio Español. Su líder más importante fue la reina Victoria, y su período de duración fue desde 1760 hasta 1947. La Alemania nazi. La Alemania nacionalsocialista son términos historiográficos normalmente empleados para referirse al período de la historia de Alemania comprendido entre 1933 y 1945. La Alemania nazi tuvo un poder gigantesco, de hecho inició la Segunda Guerra Mundial conquistando casi toda Europa hasta toparse con Rusia al este del continente. Su líder más importante y de hecho el único fue Adolf Hitler, y su período de duración fue desde 1933 hasta 1945 al perder la guerra. Número 2. La Unión Soviética. La Unión Soviética, oficialmente llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue un estado federal marxista-leninista que existió en Eurasia entre 1922 y 1991. La Unión Soviética tuvo un gran protagonismo en la Segunda Guerra Mundial, teniendo mucho que ver con la derrota de la Alemania nazi. La Unión Soviética tuvo un sistema político de partido único dominado por el Partido Comunista. Aunque era una unión federal de 15 repúblicas soviéticas subnacionales, el Estado soviético fue estructurado bajo un gobierno nacional y una economía altamente centralizados. Los límites geográficos de la Unión Soviética variaron con el tiempo, pero tras sus últimas anexiones territoriales principales y la ocupación de los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, del este de Polonia, Besarabia, y algunos otros territorios durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 hasta la disolución, los límites correspondieron aproximadamente a aquellos de la extinta Rusia imperial, con las exclusiones notables de Polonia, la mayor parte de Finlandia, y Alaska. Su líder más importante fue Joseph Stalin, y su período de duración fue desde su fundación en 1917 hasta 1991. Número 1. Estados Unidos. Estados Unidos es la superpotencia actual. Estados Unidos, oficialmente los Estados Unidos de América, es un país constituido en República Federal Constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. Con 9,83 millones de kilómetros, y con más de 325 millones de habitantes, el país es el cuarto mayor en área total, el quinto mayor en área contigua y el tercero en población. Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversas y multiculturales. El país es la principal fuerza capitalista del globo, además de ser líder en la investigación científica y la innovación tecnológica desde el siglo XIX y, desde comienzos del siglo XX. Su líder más importante fue John F. Kennedy y su duración como potencia fue desde 1945 hasta la actualidad. Ahora te hago una pregunta que podrás responderla en los comentarios. ¿Cuál crees que será la próxima superpotencia del mundo? Déjame tu opinión ahí abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado el video, y si fue así regálame un gran like, y recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás los vídeos que estaré subiendo. Sin más, yo me despido. Hasta la próxima.